Hola mi gente, soy Chin Fujiyama, el único youtuber japonés americano aquí en Honduras. Estamos caminando las calles de San Pedro Sula. Muchas personas que no viven en Honduras tienen un mal concepto de San Pedro Sula, ya que en los años 2011 a 2016 fue conocido así como la ciudad más violenta del mundo, y ese nombre como que ha quedado en la mente de la gente. Sí, hay que tener cuidado, ¿verdad? En ciertos lugares, pero hay muchas cosas turísticas aquí en el país que muy pocas personas conocen, especialmente aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Entonces hoy vamos a intentar hacer las cosas turísticas y hablar con la gente sobre qué piensan de la seguridad, si es recomendable venir acá como un destino turístico. Cuidado aquí. ¡Hey! ¿Qué es eso? ¿En serio? Encontramos dinero. Encontramos 300 lempiras tirado aquí. ¿Qué hacemos con ese dinero, Julio? Bueno, vamos a hacer algo macizo con ese dinero, ¿verdad? 300 lempiras. Somos turistas aquí en la ciudad de San Pedro. Quería saber, por ejemplo, este sector, ¿se puede estar caminando así tranquilo o es un poco peligroso? No, varón, aquí la verdad es que el sector más que todo, porque es un poco, es zona de comercio, ¿me entiendes? Sí, sí. Las zonas de comercio tienden a ser un poco más tranquilo, más pues. tranquilo, Sí, razón. hay más paz, pues. Sí. Bueno, el primer punto donde vamos es un lugar para desayunar. Me han invitado los amigos de pastelería Miriam's, un lugar muy famoso aquí en San Pedro. Entonces vamos a ver, como pueden ver, bien bonito. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién es Miriam? ¿Quién es la persona que tiene el nombre del restaurante? Ok, Miriam es la que fundó, ¿verdad? Toda la pastelería, la principal, que es la que está abajo en el Alcatraz. Entonces, ella empezó desde 1983, ¿verdad? Empezó a vender en un ring. Tiene como 40 años de restaurante, de estar aquí más o menos. Wow, oiga, 40 años. ¿Qué recomienda usted para un desayuno? Tenemos Ajá, sabor. wow. Ajá. Queso fresco. Oh, bueno, se fue la luz. Ya saben, aquí en Honduras es algo muy común. Aquí en Honduras últimamente han tenido problemas de energía. Bueno, aquí estamos con Elder. Muchas empresas aquí en Honduras vienen bien preparados, ya que hay muchos apagones igual en Progreso como en San Pedro Sula. Pollo res. Wow. Pollo y res, el mío. Este es cubano de res. Cubano. ¿Esa cosa verde lo miro como picante o...? Es bien Ay, picante. Dios. Sí, tienes que probarlo. Es especial de la casa este. Bueno, salud. Mi gran amiga Xiomara, que trabaja con mucho amor aquí. Qué rico. Excelente para comenzar un largo día aquí en San Pedro Sula. La mejor manera, ¿verdad? Aquí han venido clientes de diferentes países. Exactamente. Sí, como de dónde vienen. Japoneses. ¿En serio? Sí. No soy el primero. En serio. Oiga. Y vienen de Estados Unidos. Pero ¿cómo sabías que era de Japón y no era de China o Corea? Ah, porque el cliente nos lo dijo. El cliente que más pastelitos comió en un solo, ¿cuánto comió? 9, perdón. 9. El muchacho que nos ayudó con la máquina de la planta eléctrica, yo dije, uy, este muchacho sí es guapo, eso no es nada feo, él debe de tener una maravillosa esposa. Pues resulta que ese guapísimo es el esposo de Xiomara. Pucha, tiene razón. ¿Cómo es vivir con su esposo y al mismo tiempo trabajar junto con el esposo? Prácticamente están todo el día juntos, ¿verdad? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la experiencia? Nos ayudamos entre los dos. Y no se pelean. Así que a veces una propina para las grandes empleadas aquí de la pastelería Miriam. Un domingo temprano trabajando muy duro, ¿verdad? Aquí vamos a dejar un poquito de lo que encontramos. Bueno, muchas gracias, Xiomara, muchas gracias. Sí, pastelería. Bien comido, ya vamos a ir a hacer ejercicio, imagínense. Kimberly, cuéntanos dónde estamos ahorita. Ahorita estamos en el Boulevard Los Caminantes. Hola, mucho gusto. ¿Quién se llama? Marvin. Marvin, sí, sé que Marvin. Bueno, bien preparado, la verdad, viene la mesa y todo, sí. Entonces aquí estamos con Marvin, el papá de Kimberly, que está preparando algo muy especial para comenzar el día aquí en San Pedro Sula. Estamos hoy con Kimberly, quien la conocí en el internet. Salió un gran reportaje de ella. Es una joven emprendedora aquí, está estudiando odontología, oiga, para reparar mis dientes cuando yo estoy viejito. Kimberly es una emprendedora que vende algo muy interesante, que es muy raramente visto aquí en Honduras, pero es algo que yo consumo diariamente.
ya que soy japonés. Kimberly, cuéntanos sobre su negocio. La venta de té, Dharma Té, nace en la pandemia. Se me ocurre pues investigar y ver de qué manera yo puedo traer a Honduras lo que son los té. China y la India son los mayores exportadores de té. Me comuniqué con ellos, hicimos el trato y pues gracias a Dios se pudo dar, ¿verdad? De traer lo que son los té. Yo empecé con 5 sabores de té. A medida pues fui creciendo y ahora actualmente tengo 10 sabores de té. Así que tenemos que hacer un poquito de ejercicio en cada puesto. Mira, qué buen ejercicio. El abdomen, sí trabaja en la pierna. Ay, no está difícil. Para ganarle el té de Kimberly, tengo que subir todo esto. Kimberly cree en mí. Vamos a ver. Aquí en San Pedro Sula se vive la aventura. Mira los músculos de él. Estos bíceps. No son bíceps normales, son bíceps bien entrenados aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Mira, ahora le toca al Kimberly, ¿sí? Aquí viene bastante seguido. Sí, casi todos los días. Pues, wow. Gracias, amigos. ¿Sí? Los videos. Ah, ¿en serio? Sí, me gusta. Aquí en Honduras, muchas personas después de hacer ejercicio toman fresco, Pepsi o Gatorade. Pero después de hacer ejercicio, ¿cuál es la gracia de consumir tanto azúcar? Por eso invité a Kimberly para dar una alternativa, algo diferente, algo saludable, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué delicioso el olor! Hola, toda la familia, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cuántos kilómetros hoy? A ver los que aguantamos. Como unos 100, ¿va? Masala chai. Masala chai. Primero hay que oler, ¿verdad? Y después, tomar. 2 simples pasos, vamos a ver. Está caliente. Ay, qué rico. Y sí tiene un toque de miel, ¿verdad? ¿Qué tal la sensación? Está bueno, ¿Verdad? Sí. Ha sido un gran honor y placer a conocerle a usted y su papá y el té. El famoso Dharma Té, ¿sí? Bueno, ya estamos en un lugar histórico aquí dentro de San Pedro Sula. Vamos acercando al Mercado Guamelito. Hola. ¿El Mercado Guamelito queda por aquí? Este es el mercado Guamelito, Eso, sí. pero hoy están ubicados de esa esquina a la otra, donde está el semáforo. Se cambiaron de lugar. Es que como el mercado se incendió Se incendió. el año pasado, entonces ahorita lo están remodelando. Nosotros somos parte del mercado. ¿Sí? Nos vinimos para acá porque están trabajando ahorita en él. Bueno, infelizmente parece que el famoso Mercado Guamelito no existe por ahorita, por un incendio. Sí, mira, ahí está. Supongo que esto es el nuevo edificio que están construyendo. Se ve que en el rótulo que no puede pasar. ¡Wow! Se ve que no hay nada allá. Aquí estamos, parece en el lado auxiliar del Mercado Guamelito, donde aquí sí también se vende muchos productos. Sí. ¿Aquí qué es? Comedores, tortillas. Ah, tortillas. Hay un montón de puestos de tortillas, qué interesante. Wow. Mira, todos estos puestos son de tortillas. Hola. Qué velocidad y qué calidad. Oiga, ¿creen que puedo comprar una tortilla para probar? Sí. Gracias. ¿Cuánto vale? Sí. Gracias. Tortillas artesanales. ¿Cómo cuántas tortillas hacen al día? 5.000, 3.000 tortillas hechas a mano en un puesto. Qué rico, está bien caliente esa tortilla. Hola. Estos son diferentes. Tortillas para tacos, en serio. Usted va a preparar tacos. ¿Por qué prefiere la tortilla de aquí? Porque es suave y me la hacen al tamaño que yo quiero. ¿Usted con los videos que hace, verdad? Sí, usted se ha visto los videos, sí, sí. Oiga, ¿eso es lo que está usando? ¿Eso es una piedra o qué? Tabla. Ah, de madera. Sí. Ah, muchas gracias, sí. Sí, nos lo hacemos bien. Bueno, vamos. Adiós, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al lado auxiliar del Mercado Guamelito, donde se han reubicado. Ya sabe que la estructura es temporal. Vamos a hablar con algunos de los emprendedores. Buenas. Donde los quemó fue allá enfrente. Allá enfrente, sí. Y de ahí pues luego los trasladamos para acá. Y estamos temporalmente, Sí. ¿verdad? Dicen que en enero nos van a entregar el Excelente. mercado, ¿verdad? Es de los pocos lugares donde los turistas pueden venir a comprar productos artesanales. Sí, pedimos que Sí. los turistas pues nos visiten, ¿verdad? Que el mismo producto que teníamos allá pues tenemos Sí, aquí ¿verdad? también Sí. y los manejamos los mismos precios Sí. también. Bueno, estamos con don Jaime, que es un gran luchador, que ha sobrevivido la pandemia, 2 huracanes y ahora un incendio de todo el mercado donde él tenía su negocio. Entonces, vamos a apoyarle comprando un poco. Gracias. ¿De dónde vienen ustedes a comprar? De aquí de San Pedro. De Choluteca.
En serio, aquí con mucho orgullo voy a poner la camisa de la famosa H, ¿verdad? Julio dice que debería de comprar Gifty, pero tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Esto no es para alguien débil como yo. Sí, hombre. Bueno, vamos a llevar esta camisa para apoyar. ¿Usted vive aquí o...? Sí, yo vivo ahorita en Progreso. En Progreso. Sí, sí. Vamos a dejar una pequeña propina para el puesto de don Jaime, ya que está luchando mucho del dinero aquel, ¿verdad? Es la tienda de los pulpos, mira, tiene significado. ¿Por qué tantos pulpos? Solamente es para que los niños con autismo puedan mostrar sus sentimientos. En serio. Así es. Flores, flores, pulpos, flores, flores. Todo eso es natural. Oiga, ¿cuánto vale una cosa de eso? 400, ella dice 400, él dice 600. ¿Cuál es la verdadera precio? Bueno, aquí hay que negociar. Aquí yo miro que en Guamilito tiene que saber hablar, ¿verdad? Depende en quién habla por los precios. Bueno, vamos a seguir caminando. Se ve que esta calle está un poco deteriorado, pero vamos a seguir. Wow, mira, eso está bien peligroso, mira. Es que yo que soy chaparro, que me puedo cortar la cabeza, puede imaginar a alguien más alto. Se va el cuello aquí. Disculpe, ¿el museo antropológico dónde queda? Es aquí. ¿Está abierto hoy? No, creo que no. ¿No? Pero ustedes trabajan aquí a la... No. Son estudiantes. ¿De qué está estudiando? Humanidades. Humanidades. ¿Están haciendo algo del museo o no? Tuvimos un seminario hace 2 horas. ¿Qué estudian aquí los estudiantes de San Pedro Sula? Esto es una guía sobre el himno nacional. Se ve bien difícil. Bueno, vamos a hacer una pequeña prueba. ¿Qué comprende el coro de nuestro himno nacional? La historia de Honduras, la descripción del país, comprende todo lo que es y explica lo que es el coro con sus 7 estrofas y la historia que relata cada una. Oiga, ella sabe más que la hoja. Pero el coro específicamente habla de la bandera y el escudo. ¿Verdad? Pregunta número 2. ¿Qué himno se cantaba antes del himno nacional? La granadera, el himno marcial, un salve hondureño y el himno hondureño. Oiga, ¿cuántos años tienen ustedes? Yo 16. 18. Creo que futuras presidentas de Honduras aquí en San Pedro Sula. Muchas gracias por su tiempo, ¿sí? A usted. Hola. Sí, ¿ustedes estaban recibiendo seminario ahí? También. ¿Sí? Es que allá las muchachas ya sabían bastante. Vamos a ver si ustedes saben. Yo no he estudiado en la casa. ¿Dónde se cantó por primera vez nuestro himno nacional? No estudiaba eso. No, es que las muchachas eran bien completas. Venía pensando que hoy le iban a preguntar y no. Solo nos explicaron lo que teníamos que estudiar. Le dieron todo eso. Ya va comenzando. Muchas gracias. Sí, suerte, sí. Bueno. ¿Qué es la historia de esos cañones ahí? De la fortaleza de la Omoa. Los traen de la fortaleza de la Omoa. Según los estudiantes, son los cañones que traen del castillo de Omoa, dicen, ¿verdad? Que es una lástima que ese hermoso museo está cerrado por cuestiones de pandemia. Ya es la hora de almuerzo. Nos está esperando un amigo, un invitado especial. Entonces, bueno, ya tengo hambre, ya hicimos ejercicio, tomamos té, caminamos un poco de San Pedro. Y ahora vamos a ir a comer en el famoso Plaza Típica, que vamos a preguntar, disculpe, ¿qué recomienda usted yo que vengo de Japón? ¿Qué debería de comer? Nosotros los catrachos, sopa de res, sopa de mondongo, de jaiba y varias comidas. Sí, no, ahí hay de todo. Bueno, ahí vamos a ir a comer entonces. Muchas gracias. Gracias. Sí. Buenas, disculpe, la plaza típica para comer queda para abajo. Sí. ¿Se puede ir caminando? Sí, claro. ¿Se puede caminar aquí tranquilo? ¿No hay problemas de seguridad caminando aquí? No, ¿sí? Para nada. ¿Verdad? Nosotros acabamos de venir de ahí. Sí. Tiene como el mismo estilo de pelo, ¿verdad? Qué macizo, es de moda aquí en San Pedro. Sí. Mira, uno escucha muchas cosas en los medios de comunicación, de que aquí no puede caminar tranquilo por cuestiones de seguridad, pero en realidad yo camino tranquilo, pues ¿cómo es para ustedes? También. También, ¿verdad? Sí. El que no anda nada malo, pues camina tranquilo. Eso sí. Pues bueno, muchas gracias, ¿sí? Gracias. Bueno. Igual. Bueno, aquí la gente es muy amigable. Ahorita vamos a ir a comer, pero vamos a esperar, tenemos unos 15 minutos, así que vamos a caminar un poco del parque. Sí. Venga, amigo. Ahorita no tengo. Se ve que aquí hay bastante ambiente, aquí en el parque. ¿Cuánto vale? 5 lempiras. Hay fresa y mora. Ahí quede con el cambio. Ok, gracias. Sí, bueno. Aquí es tranquilo estar caminando. Sí, aquí no hay problema. Aquí pueden dar tranquilo. Vaya, pues sí. No hay problema. Sí. Relajado. ¿Por qué la gente tiene una imagen tan negativa de San Pedro Sula? Porque no han venido a vivir acá. ¿Verdad? Si vienen a vivir acá se convencen, ¿sí o no? ¿De dónde es usted? Yo soy de Japón.
Japón. ¿Y cómo ha aprendido español, va? Sí, no, yo aquí en Progreso me enseñaron. ¿Regales una foto? Ah, sí, claro. Ya te sigo. Sí, gracias. Sí. Ajá, vale, gracias. Bueno, ya llegamos a la famosa plaza típica. Vamos a entrar. Las noches típicas, mira, hay otro que dice que hay unos bailes aquí que se arman. Qué cantidad de comida, Julio. Bueno, aquí se siente el calor de la comida. Aquí vende variedad de jugos. Yo creo que vamos a tener que probar varias cosas. Muy bien, gracias. Hola, yo soy Chico Yema. ¿Sí? Hola. Yo miro que la gente está tomando una sopa. Buen provecho. Gracias. Por Honduras. Lo macizo de aquí es el precio, ¿verdad? ¿Cuál es el precio? Y que, por ejemplo, un plato de comida así, ¿cuánto vale? 60 lempiras. Ahorita nos encontramos con el invitado especial del día de hoy, el gran youtuber aquí de San Pedro Sula, Felipe Venegas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos en la plaza típica conociendo acá. Estoy con Shin. Estamos en Cusul, hamburguesas. Entonces aquí estamos, como pueden ver, un menú extenso. Felipe, ¿cómo se escoge cuál? Acá pues dependiendo de los gustos que uno tenga, por ejemplo, está la cheeseburger, la bacon. Vamos a pedir la más grande, ¿verdad? Una torta pero sin queso y un cheeseburger. Bueno, aquí estamos con Gerardo, el fundador del famoso restaurante que me está entregando. Mira el tamaño de esta doble hamburguesa, está más grande que mi cabeza. Mira, hay tantos lugares que venden hamburguesas y todos vienen aquí. ¿Cuál es la diferencia? Pues la verdad es que le damos un toque especial a la carne. Todos los días preparamos la carne en la mañana, es completamente fresca. Así que la mejor manera para apoyar a los emprendedores aquí en Honduras es por la boca comiendo las hamburguesas de ellos. Mira el tamaño de eso, es costillas de cerdo, Julio. ¿Cuánto vale el plato así? 70 lempiras. Oiga, qué promoción. Con razón llega la gente aquí. Muchas personas me han recomendado el puesto de ustedes. ¿Cuál es el secreto de este sabor que hacen ustedes? La atención, la buena comida también. El amor que hacen. Todo lo hacemos con amor. Les invitamos a que vengan. Julio siempre tiene que aguantar la tortura de verme comer primero, después él come. ¿Cómo se come eso tan grande? ¿De un solo que Por parte. Vamos a comenzar con la papa. Se ve que tiene como Orégano. Sí, orégano. Ese orégano hace una gran diferencia. Mira, es más grande que mi cabeza, creo. ¿De dónde muerdo? Casi nada. Hombre, qué rico. Hoy tiene aguacate, enorme en tamaño y en sabor. Todos aquí me habían recomendado sopear aquí. Es bueno para la goma, me dijeron. Yo no tengo goma, no sé si tú, Felipe, eso sería no para ti entonces. Vamos a probar la sopa de mondongo, famoso aquí en Honduras. Oiga, mira, para los que no saben qué es mondongo. Creo son como los intestinos del estómago de la vaca. Estómago de vaca. Bueno, vamos a atrever y probar el estómago de la vaca. Es bien rico. Tiene buen sabor, sí. Wow. Muy bueno. Caliente. Felipe nos trae a un lugar muy cultural. Ahorita estamos en la Plaza de las Banderas. Observen las banderas, ¿qué otro rollo Hey, se ve? mire, es de Japón. Encontró lo de Japón y Estados Unidos. Este boulevard, la primera calle, ¿verdad? Sí, este es el boulevard de la primera calle. Caminar acá sí es tranquilo o... Sí, es muy tranquilo. Sí. La verdad que este es uno de los bulevares más bonitos de todo San Pedro y los más cuidados. Gracias. Estaban celebrando un cumpleaños, Julio. ¿Quién es el cumpleañero? Ella. Ella. Vaya. Estamos con María, que está celebrando un cumpleaños con toda la familia. Hola. Bueno, estamos con Bessie. Aquí nos está atendiendo. Tenemos aguacate, banano. Aguacate, ¿en serio? Yo no lo había escuchado. Wow. Tenemos rompopo. ¿De aguacate quieres, Julio? Que atreve. Sabor de Jamaica. Vamos a probar. Uy, está muy congelado. Está muy rica. Es buenísimo, Bessie. Saben que es muy buena opción esta, es muy buena opción la de la Nutella. No tiene mucho sabor a aguacate. ¿Qué sabor tiene entonces? Como a guineo o algo así. ¿A guineo? No, hombre, ¿cómo va a decir que aguacate de guineo? Aquí estamos enfrente del estadio Morazán. Son los jugadores que fueron al Mundial. Sí. ¿A Julio? De 1982. Bueno, acabamos de llegar al barrio Río Piedras para tomar café en uno de los lugares más populares aquí en la ciudad de San Pedro Sula, Café Welcher. Este barrio Río Piedras, ¿hay algo famoso aquí? Este es uno de los sectores más ricos, de mejor plusvalía. Sí, uno de los sectores más caros también. Bienvenido a Welcher. Acabamos de confundir una catedral y era una casa de alguien. Yo soy fan tuyo. Ah, de verdad, en serio. Un poco de la historia, Welches Café viene de Copar Vinos. Ellos son los fundadores de Welches Café, don Raúl Welches y doña Marina Villamil. Todas sus recetas de la comida son de ella. Wow. Miel tiene
chile. Jalea de Copán y jalea de Copán también. Aquí estamos con Hugo, gran amigo. Ahora vamos a comer juntos. Y esta extracción es japonesa. Ah, de donde sí. viene. Se llama el V60, V60. Es que los japoneses nos encanta el café. Sí, prensa francesa. Y este es el Aeropress. La diferencia entre estos cafés y un café de máquina es la extracción de cafeína. En cuanto al sabor, va a ser más placentero, por decir, más suave. Pero el nivel de cafeína va a ser más fuerte. Juan Diego nos tiene preparado varias máquinas, ¿verdad? Cada uno tiene una diferencia. Una diferencia así de sabores, de cuerpo de café. ¿Usted cuál prefiere, Juan Diego? Esa va a ser. Francia, Japón y Estados Unidos. Vamos a ver cuál tiene el mejor sabor. Cada método tiene su receta distinta. ¿En serio? Sí. Científicos aquí. ¿Les gusta eso? Matemáticos. Yo no vuelvo a hacer café mejor. Me van a meter a preso porque a veces tomo café instantáneo. ¡Qué crimen, verdad! Sí. Les tengo un experimento. Esos son malos sabores que él tiene. Es un café, por así decirlo, no tan puro. Estos son cafés más limpios y bien procesados. ¿Qué tipo de café es? ¿Es como de marca barata? Sí. ¿Eso es lo que está saliendo del agua? ¿Qué es? Colorante. Colorante, ¿en serio? Químico. Pero esto es una marca común. Marca común. De los baratos, bueno, después se paga caro. Claro, en la salud. 240. Listo. Ahí. Se van a rematar. Puro karate va. Un gran ejercicio. Hay que ganar en taza de café haciendo esto. Si notan, el color de los cafés son distintos. Sí, son distintos. Pero es el mismo café. Ahora la extracción es distinta. Ya se cansa esto. Oh, mira, lo hice a la perfección, mira. Y así sabemos que la extracción fue buena. Sí, hombre. Ok, vamos a comenzar con Aeropress, la metodología de los Estados Unidos. Vamos a ver. Bueno, suave. Sí, esto es de Japón. De Japón, vamos a ver. Wow, súper diferente. Es menos ácido. Sí, este siente más ácido. Sí, esto el primero es más ácido. Y ahora vamos a ver el francés. Ah, sí, es más grueso, como dice. Correcto. ¿Como cuántas tazas de café ha preparado en su vida, cree? No, ya ni sé. 1 millón. Después se tapa y se deja ahí por 3 minutos. Bueno, vamos a probar. Porque se sienten químicos. Sí, correcto. Qué diferente, nada que ver. Tenemos 4 tipos de café. Wow. Este es el de pistacho, este es 3 leches, este es el Reese's, mocha, el brazo gitano y la torta chilena. Muchas gracias. Listo, que tengan buen provecho. Cualquier otra cosa estamos en la Sí, web. vamos a probar el pistacho. Bien. Esto es de guayaba. Y ahora vamos con las 3 leches. Sí. ¿El chocolate? Esto es de moca. No, hombre, esto es de moca. Wow. Pero todo está delicioso. Oye, el problema es que todos son demasiado buenos. Nos acaba de regalar Juan Diego una panita de... Estos son semitas artesanales hecho la marca Welches. Vamos a comer esto con los niños en Villa Soleada. Muchas gracias. Oiga, mira. Muchas gracias por su tiempo. Ya llegamos a nuestro destino final. Aquí estamos en el famoso restaurante Angeli Garden. Cada vez que vengo hay cosas nuevas. Y mira quién nos encontramos. Hola a toda la familia de Hugo. Ahí están. Adiós. Vámonos. La entrada del restaurante es un vivero, ¿verdad? Correcto. Bastante romántico aquí. Todos son parejas, nosotros venimos un montón de hombres. Normalmente cuando está abierto aquí, cuando no estamos en pandemia, ahí tiene varias actividades que puede hacer. Ahorita vamos a entrar en la cervecería dentro de Angeli Garden. Estamos con José, uno de los empleados aquí que va a guiarnos del local aquí. Todo tipo de cerveza artesanal servida en la jungla es preparada y procesada en lo que es esta área de aquí. Mira esto, ¿eso qué es? Este es el caldero. ¿Se mete eso ahí? Exacto, todo lo que es materia prima, eso sirve para mezclar mientras esto lo cocina. Se lo mezcla a mano. Cada uno de los barriles que ven en esta parte de aquí es utilizado para una cerveza en específico. Aquí hay mucho sabor de cerveza.
Exacto. ¿Cuál para usted es la mejor? ¿Cuál es su preferida? La que más se consume es la fruit beer o la piña colada. Después de aquí, procesamos agregarlo al barril de la jugo. Vamos a ver cuánto pesa. Ya es el momento final ya para poderla servir en la parte de enfrente. A servirla en un vaso. Cerveza del día, la ploma. Ajá, disculpe, esto es ploma. Esta es la fruit beer. Fruta, y esto es la teca. Pale ale. Ajá, Sí. teca. Bueno, aquí estamos con 3 tipos de cerveza artesanal aquí en San Pedro Sula, la del día. Teca, fruta y teca, creo que era. Bueno, vamos a probar. No tomo mucho, pero para el día de hoy merecemos un poco de cerveza artesanal, ¿verdad? Vamos a ver. Oh, ¡qué rico! Wow, eso valía la pena. Tiene 18 años ya, ¿verdad? Cumplido. Cumplido, ¿va? Parece que de 15 años. ¿Dónde está el papá de él? Está fuerte. Está fuerte. Está fuerte, dice el 5%. Bueno, y esto que... Apenas conozco. La del día creo que La es del esa. día. La que tiene el mejor precio, la del día. ¡Ah! ¡Ay, qué rico! ¡Wow! Yo no esperaba eso. Yo no pensé que iba a venir a San Pedro Sula para tomar cerveza, pero sí, hoy sí. Aunque sea un poquito. Y uno de los pasos que no tienes que olvidar cuando visites la jungla, lo que es Wow, dog bar. Somos pioneros en tener un lugar como un dog bar. Jason, hello. How are you? Good to see you, man. Yeah. My buddy Mark. Hello, Mark. Nice to meet you, Shane. Yeah. You know what that is? It's a sisimite. You know what sisimite is? It's actually Honduran, so you're gonna learn from a gringo. You're gonna learn from a gringo, dude. It's like, you know, yeah, it's something they call it itacaya, like in Mosquitia. And so this guy, the legend has it to where both of his feet are backwards, and he has no knees. And the reason for his feet being backwards is like, so people when they see him in the forest, they look at the footprints, and if they see it going that way, they're gonna be like, let's go that way, because he's going that way, but his feet are backwards. So then when you try to go the opposite way, it's just like a legend. Graba esa imagen. Esta es la que hablaba Jason. De los pies. Nosotros somos los únicos que nos dejan entrar, ¿verdad? Aquí ahorita se ha estado algo cerrado, ¿verdad? Somos VIP. Sí, son VIP. Por eso tiene el nombre jungla. Esta montaña es el merendón, ¿verdad? ¡Wow! Mira esta cosa. ¿Pusieron eso ustedes o ahí se hacía? La naturaleza. En serio. Sí, ahí se ve que hay unos pájaros especiales. Son guacamayos. Guacamayos, mira. Bueno, este área es solo para los VIP, supuestamente. ¿Esta casa qué es esto? ¿Aquí puedes rentar a quedar o comer? Estamos trabajando en eso, como apartamentos o hostales. Ah, van a poner un hostal aquí. Sí. Esto es el canopy que... Ah, ya, la plataforma. De la plataforma. Antes de la pandemia estaba en función. ¿Cuánto pastel comimos hoy vos? ¿Cuántas hamburguesas comimos? Va a ser un problema. Venimos a comer y vamos a morir aquí. Pasamos. Puente de hamaca. Puesta de duende. Wow, todos estos árboles caídos son de los huracanes. Wow. Estos rótulos son de cuestas famosas de Honduras. Cuesta Moramuica, Choluteca. Oh, es una cuesta muy famosa. Es peligroso por las calles que son muy empinadas, muy... Ajá. Lo que sí recuerdo es que es una de las cuestas más elevadas. Pero yo miro esta calle también está empinada, Julio. Estás diciendo que allá hay más. Aquí hay otro, mira. Recta de Jehová. Bueno, ahorita Jimmy nos va a mostrar la parte del canopy que ha estado cerrado. Esos cables tienen una distancia de 650 pies de largo, así. Ese es el puente de hamaca que estamos construyendo. Oh, mira, otro puente. Puro hierro. Todo muy seguro, sí. Como pueden ver. Los esperamos acá cuando quieran venir. Wow. Próximamente. Oh, llegamos. Bienvenido a San Pedro Sula, donde dicen que los turistas no vienen por el miedo que tienen de Honduras y San Pedro Sula, por lo que vi en las noticias. Pero como hemos comprobado hoy, hay muchas cosas turísticas, muchos restaurantes buenos y las personas, los sanpedranos, nos han tratado con mucho cariño. Aquí podemos ver el gran vistazo de la hermosa ciudad de San Pedro Sula. Así que todos de Japón, de Estados Unidos, de todos los países del mundo,
tiene que venir a San Pedro Sula a conocer la hermosura que ofrece esa gran ciudad.